Buenas noches, bienvenido a nuestro magazine contable. En programas anteriores hemos tratado temas importantes concernientes al contador público. En este programa trataremos la revisoría fiscal. Oh, yeah. Buenos días. Luego de este simposio nacional de revisores, nos acompañan en nuestro set los ponentes de este simposio: Jamie Pérez, Aníbal Rodríguez, Danixa Suárez y Tandy Vázquez. Vamos a hablar con Tandy acerca del tipo de responsabilidades del revisor fiscal. La responsabilidad es entendida como el deber impuesto por el ordenamiento jurídico, en virtud del cual se deben cumplir las obligaciones, ya sea por la persona que cometió el acto o por hechos de terceros. Los tipos de responsabilidades se refiere a aquellos elementos sobre el cual recaen los hechos, del cual se debe juzgar a la persona que cometió el hecho. Existen dos tipos de responsabilidades: la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva también se conoce como el resultado, la cual se fundamenta en el hecho del producto, sin importar los elementos que se hayan utilizado para generar el resultado. Jamie, háblame un poco acerca de las formas de responsabilidades. Buenos días. Con respecto a las formas de responsabilidades en base al revisor fiscal, vemos que va enfocado siempre a él como persona, no incluye a terceros, siempre recae todas las obligaciones sobre él. Hay dos tipos de responsabilidades: estaría la moral y estaría la jurídica. La responsabilidad moral abarca mucho lo que son los valores, es de índole interno, más que todo personal como profesional. ¿Qué va incluido allí? Bueno, como dije anteriormente, los valores. Para hacer un ejemplo más cercano, por ejemplo, lo que uno expresa, lleva por dentro, lo que son las faltas. También se dice como si hubiese un Dios, ¿no? Que es algo interno que te acuse como una conciencia. Entonces, en eso se abarca la moral, en hacer las cosas bien hechas con sus principios, para más adelante no tener consecuencias de esos mismos actos. Y la parte jurídica, que es de índole externo, y ahí sí se ve marcado en las actividades que uno va ejerciendo y que las personas se van también dando cuenta. Como tenía diciendo, las responsabilidades jurídicas abarcan dos también: la personal y la patrimonial. En la personal, la sanción imputa sobre la persona que está a cargo, y en la responsabilidad patrimonial recae en la devolución del bien lesionado o la indemnización de perjuicios. Vamos a hablar un poco acerca con Danixa y Aníbal acerca de las clases de responsabilidades. Hablaremos de la responsabilidad disciplinaria. Ella está ubicada dentro del marco moral y jurídico. Como hablábamos anteriormente, el marco moral pues encierra a todo lo interno de la persona y pues lo jurídico a lo externo de la profesión. Esta responsabilidad recae sobre el revisor fiscal cuando incumple la normativa y los principios que tienen que ver con su profesión. Por tanto, la revisoría fiscal, pues ella tiene que reglamentarse con un conjunto de principios para que se pueda cumplir a cabalidad. Para finalizar, podemos decir que la responsabilidad disciplinaria está apartada de las demás responsabilidades, porque no se pueden sancionar dos veces la misma indisciplina que se ha generado. Estas sanciones las debe realizar la Junta Central de Contadores. Voy a hablarles un poquito de un ejemplo de sanciones disciplinarias. Por ejemplo, lo que pasó con Salucot. Los revisores fiscales no sabían ni tenían estipuladas muy bien las sanciones disciplinarias. Eso hizo que ellos incurrieran en la falta y por tanto tuvieron que cumplir las sanciones que se les fueron implantadas. Aníbal, cuéntame un poco acerca de la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual es la que nace cuando se ocasiona un daño, incumplimiento a determinada obligación adquirida a través de un contrato contractual. La responsabilidad civil extracontractual es la que nace cuando una persona menoscaba el ámbito jurídico o patrimonial que con la cual no exista ningún vínculo con eso contractual. Los supuestos más corrientes son el dolo o culpa general
lo cual indica que ellos quieren elevar su calidad de vida. Y aquí si el revisor fiscal infringe en este derecho cuando violan de forma que contaminan el medio ambiente, que supuestamente lo hacen con el fin de obtener bienes o generar servicios. En la forma de responsabilidades también recae la asignación de ellas mismas. En ellas encontramos dos, encontramos la civil y encontramos la patrimonial. ¿Qué abarca esto? Esto no quiere decir de que trata de buscar siempre al sujeto donde recae toda la responsabilidad de ley. Bueno, como les venía diciendo también, las responsabilidades, aparte de la civil y aparte de la que ya les había mencionado anteriormente, también está una que es compartida, está la solidaria y está también la colectiva. En la responsabilidad compartida, cuando se realicen actividades en grupo y existe una distribución de funciones, se hace compleja la determinación de la responsabilidad. También está la responsabilidad solidaria, que es cuando participan varias personas de una acción, obligación o beneficio, y evita la fragmentación, eliminando riesgos de la reparación. Está la colectiva, que la colectiva donde habla sobre la conducta de un hecho que fue perpetuado por un grupo y no puede individualizarse o buscar una responsabilidad. Jamie, coméntame un poco cómo se extingue una responsabilidad. Bueno, Edison, luego que se presente la declaración en firme, deben cumplirse las obligaciones y las sanciones que ya están estipuladas. Funciones por ley. Se extingue cuando no se demuestre una aplicación, una justificación de la norma misma. Hay tres tipos. Está la de prevención, está la reparación y está la de transparencia. Entonces, la de prevención, ¿qué trata? Trata de evitar conductas que la acarrean, que la pueden provocar. La misma palabra lo dice, preventivo, antes de que suceda, antes que pueda ocurrir. La reparación del daño, o pena o sanción, o moral, o pena por impuestos, que es la que ya establecida por la ley, son sanciones, normas y todo lo que incurre en la parte de la ley. Y de transparencia del riesgo, dice que desplaza la responsabilidad a un tercero por conductas que la limitan. La fuente de responsabilidades es el incumplimiento de obligaciones, la cual tiene su origen legales o contractuales. Contractuales es cuando se colocan de acuerdo dos partes y ellas estipulan una serie de obligaciones, las cuales tienen que ser acogidas. Igual no tienen que olvidarse de las obligaciones legales de las cuales dieron origen. Y una tercera fuente es las obligaciones profesionales. ¿Esta qué quiere decir? Que nosotros como profesionales somos manejados por un código de ética profesional y estas también son prescritas por normas legales y tampoco debemos olvidar su origen y también darle prioridad a estas normas. Una tercera fuente es el abuso de derechos. La legislación y las relaciones contractuales le brindan al revisor fiscal una serie de derechos en el ejercicio de su profesión, los cuales ellos no deben abusar de estas porque ya están infringiendo en una fuente de responsabilidad. Una cuarta fuente de responsabilidad es la generación de daño. ¿Qué es la generación de daño? El daño es un detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro recibe en la persona o en los bienes que ésta posee. El daño no puede ser solamente de carácter patrimonial, sino de índole moral. Cuando hablamos de índole moral, como hablamos ahorita, es cuando una persona le causa un perjuicio a otra en su integridad física, integridad espiritual, moral. Y cuando esto es aprobado, la persona afectada debe ser indemnizada por el revisor fiscal. La responsabilidad administrativa está inspirada en la necesidad de velar por el respeto a las normas legales. Podemos decir como ejemplo, se pueden mencionar conductas como omitir el cumplimiento de las funciones del cargo o hacerlo negligente o en forma irregular. También podemos mencionar que el revisor fiscal que incumpla total o parcialmente las funciones consagradas en la ley puede ser sancionado con multa o una suspensión del cargo. Del mismo modo, el revisor fiscal debe responder por los prejuicios que cause a terceros o a las personas que estén vinculadas en la sanción. Y por último hablaremos de la responsabilidad civil, que es la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales y económicas derivadas de un hecho o conducta. Dice que si esta ocasiona alguna lesión o consecuencias, aunque se declare el hecho, puede ser sancionado
porque le trajo prejuicios a esa persona. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en una próxima emisión.